Buenas tardes, mi nombre es José Arturo Fragoso Domínguez y en esta ocasión vamos a realizar algunos problemas con respecto al tema de la ecuación diferencial de la onda unidimensional. Como antecedente sabemos que no toda función f de x de t representará una onda, ya que las funciones f de x de t que satisfacen la siguiente ecuación diferencial parcial describirán ondas unidimensionales que se propagan con velocidad v con la ecuación dada que la segunda diferencial de f de x de t con respecto de x es igual a 1 sobre v al cuadrado por la segunda diferencial de f de x de t con respecto de t. Ahora, para el primer problema nos pide determinar si la función d es igual a seno de kx por el coseno de omega t es una solución de la ecuación de onda. Lo primero que vamos a hacer es definir a dx de t, nuestra función, igual a seno de kx por el coseno de omega t. Y el primer paso es calcular la primera para poder calcular después la segunda derivada parcial con respecto de x para la expresión. Ya tenemos el cálculo hecho, como podemos ver aquí. Y nuestra primera derivada parcial con respecto de x es igual a ak por el coseno de kx por el coseno de omega t. Volvemos a derivar parcialmente con respecto de x y nos da que la segunda derivada parcial es menos ak al cuadrado por el seno de kx por el coseno de omega t. Ahora repetimos el mismo paso, pero ahora para la variable t, donde su primera derivada parcial es menos a omega seno de kx por el seno de omega t. Volvemos a derivar nuevamente y la segunda derivada parcial para la variable t es igual a menos a omega al cuadrado seno de kx por el coseno de omega t. Ahora los valores que acabamos de obtener los sustituimos en la ecuación diferencial de la onda unidimensional que tenemos aquí, siendo que de este lado sustituimos la segunda derivada parcial con respecto de x igual a 1 sobre v al cuadrado por la segunda diferencial derivada parcial para la ecuación dada con respecto de t, y nos da menos ak al cuadrado seno de kx coseno de omega t es igual a 1 sobre v al cuadrado por menos a omega al cuadrado seno de kx por el coseno de omega t. Y recordamos que k al cuadrado es igual a omega al cuadrado sobre v al cuadrado, por lo tanto k es igual a omega sobre v. Reemplazamos el valor de k en nuestra primera ecuación y ahora nos da que menos a por omega al cuadrado sobre v al cuadrado por el seno de kx por el coseno de omega t es igual a 1 sobre v al cuadrado por menos a omega al cuadrado seno de kx coseno de omega t. Como podemos ver, tanto de este lado tenemos omega al cuadrado sobre v al cuadrado, como de este lado también vemos que se están multiplicando y se divide omega al cuadrado sobre v al cuadrado, por lo que nos queda la igualdad, y por lo tanto sabemos que k al cuadrado es igual a k al cuadrado, y al cumplirse la igualdad podemos concluir que d de x de t igual a seno de kx por coseno de omega t si es una solución de la ecuación de onda. Ahora, para nuestro segundo problema, el enunciado nos dice: demuestre por sustitución directa que las siguientes funciones satisfacen la ecuación de onda. Para el inciso A tenemos definida la función d de x de t es igual a por el logaritmo natural de x más v por t. Ahora repetimos los pasos que hicimos en el problema anterior y calculamos la primera y segunda derivada parcial de la ecuación con respecto de x, siendo que la primera derivada parcial nos da a por 1 sobre x más vt. Volvemos a derivar parcialmente y nos da ahora menos a por 1 sobre x más vt al cuadrado. Ahora repetimos el mismo paso, pero ahora para la variable t,
siendo que la primera derivada parcial con respecto de t nos da a por 1 sobre x más vt por v, y volvemos a derivar parcialmente con respecto de t, y nos queda menos a por 1 sobre x más vt al cuadrado por v al cuadrado. Ahora, con los valores que tenemos, sustituimos en la ecuación diferencial de onda unidimensional de la siguiente forma, siendo que la segunda derivada parcial con respecto de x es igual a 1 sobre v al cuadrado por la segunda derivada parcial de la ecuación con respecto de t, y nos queda menos a por 1 sobre x más vt al cuadrado es igual a 1 sobre v al cuadrado por menos a por 1 sobre x más vt al cuadrado por v al cuadrado. De este modo podemos ver que del lado derecho de nuestra ecuación podemos eliminar los dos v al cuadrado que está multiplicando y que está dividiendo, quedándonos solamente menos a por 1 sobre x más vt al cuadrado de ambos lados. Nos queda la igualdad, por lo tanto podemos decir que la función d de x de t igual a por logaritmo natural de x más vt satisface la ecuación de la onda. Ahora, al comprobar esto, vamos con el inciso B. Vamos a realizar por medio también de sustitución directa, y en este inciso definimos la función d de x de t igual a x menos vt elevado a la cuarta. Ahora calculamos la primera y segunda derivada parcial para la variable x de la expresión dada, siendo que la primera derivada parcial nos queda 4 por x menos vt al cubo. Volvemos a derivar parcialmente con respecto de x, y el resultado nos da 12 por x menos vt al cuadrado. Repetimos este mismo paso para la variable t, y la primera derivada parcial nos queda como menos 4v por x menos v por t elevado al cubo. Nuevamente derivamos parcialmente con respecto a la variable t, y su segunda derivada parcial con respecto a t nos da como resultado 12v al cuadrado por x menos vt al cuadrado. Ahora sustituimos para la ecuación diferencial de onda unidimensional de la siguiente forma, como lo hemos hecho anteriormente, y nos queda que 12 por x menos vt al cuadrado es igual a 1 sobre v al cuadrado por 12v al cuadrado por x menos vt al cuadrado. Podemos observar nuevamente que el valor que está dividiendo v al cuadrado también está en la parte de arriba multiplicando, por lo que podemos eliminar ese valor, quedándonos así solamente la expresión de 12 por x menos vt al cuadrado, y de este modo nos da la igualdad, por lo cual podemos concluir que la función d de x de t igual a x menos vt a la cuarta satisface la ecuación de la onda. Bueno, a continuación vamos con el tercer problema, el cual nos dice que sean dos ondas lineales representadas por d1 igual a f1 de x de t y d2 igual a f2 de x de t. Si estas dos ondas satisfacen la ecuación de onda que tenemos de este lado, hay que demostrar que cualquier combinación de es igual a C1 por D1 más C2 por D2 también lo hace, donde C1 y C2 van a ser constantes. Ok, aquí lo primero que vamos a hacer, vamos a definir cada variable que nos dieron, y sabemos que D1 es igual a F1 de x de t, D2 es igual a F2 de x de t, y por lo tanto vamos a definir una variable D3 que será F3 de x de t, que esto será igual a C1 por D1 más C2 por D2, como nos lo indicaba el problema. Sustituyendo los valores de D1 y D2 en esta ecuación, nos da que D3 es igual a C1 por F1 de x de t más C2 por F2 de x de t. Y ahora vamos a sustituir los valores de cada ecuación para la ecuación diferencial de la onda unidimensional, donde para D1, C1 por D1 tenemos que C1 por la segunda derivada parcial de F1 de x de t es igual a 1 sobre v al cuadrado por
C1 por la segunda derivada parcial de t de f1 de x de t. Mismo caso que para C2 de 2, donde C2 por la segunda derivada parcial con respecto de x de f2 x de t es igual a 1 sobre v al cuadrado por C2, disculpen aquí va C2, por la segunda derivada parcial de t de f2 de x de t. Y ahora, en base a la ecuación diferencial de onda unidimensional, sustituimos valores para D3, donde sabemos que C1 por la segunda derivada parcial de x de f1 de x de t más C2 por la segunda derivada parcial de x de f2 de x de t es igual a 1 sobre v3 al cuadrado, donde v3 va a ser v2 más v1 por C1 por la segunda derivada parcial de t de f1 de x de t más C2 por la segunda derivada parcial de f2 de x de t con respecto de t, donde estas derivadas parciales cumplen que la derivada de una suma es igual a la derivada del primer elemento más la derivada del segundo elemento de la segunda, que es tal como lo indica nuestra condición inicial de D3 igual a C1 por F1 de x de t más C2 por F2 de x de t. Ahora igualamos las componentes de las derivadas parciales de la variable t, ya que es el punto de comparación donde se cumple esta condición inicial, quedándonos que la segunda derivada C1, aquí se borró el componente, C1 por la segunda derivada parcial de F1 de x de t con respecto a t más C2 por la segunda derivada parcial con respecto de t de F2 de x de t es igual a la segunda derivada parcial de t con respecto de f de 3 x de t. Y lo que hacemos a continuación es multiplicar ambos lados de la ecuación por 1 sobre v3 al cuadrado para poder buscar así un valor de v3 para el cual se cumpla la igualdad, quedándonos la ecuación de este modo, donde colocamos 1 sobre v3 de ambos lados de la ecuación. Y ahora lo que hacemos es buscar un valor de v3 para el cual se satisfaga esta igualdad, que es nuestra condición inicial. Al hacerlo nos queda que v3, que para que se cumpla esta igualdad, v3 al cuadrado tiene que ser igual a b1 más b2 al cuadrado sobre c1 por b2 al cuadrado más c2 por b1 al cuadrado. Bueno, ahora nuestro cuarto y último problema. El enunciado nos pregunta si la función d de x de t igual a e a la menos kx menos omega t al cuadrado satisface la ecuación de onda y por qué. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser definir nuestra función d igual a e a la menos kx menos omega t al cuadrado para satisfacer nuestra ecuación de onda, que es la segunda derivada parcial de nuestra función d igual a 1 sobre v al cuadrado por la segunda derivada parcial de la función d con respecto a la variable t. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular la primera y segunda derivada parcial con respecto de x, para lo que nuestra primera derivada parcial de la función d con respecto de x es igual a menos 2 por kx menos omega t al cuadrado por ke a la menos kx menos omega t al cuadrado. Multiplicamos la k por dentro del paréntesis, al igual que nuestro menos 2, y nos queda menos 2k cuadrada x más 2k omega t por e exponente elevado a la menos kx menos omega t al cuadrado. Y ahora sacamos la segunda derivada parcial, derivando parcialmente con respecto a x este término de aquí, y nos queda menos 2k cuadrado por e a la menos kx menos omega t al cuadrado más menos 2k cuadrado x más k omega t al cuadrado por e a la menos kx menos omega t al cuadrado. Ahora vamos a calcular nuevamente la primera y segunda derivada parcial con respecto a la variable t, siendo que nuestra primera derivada parcial con respecto de t nos queda como más 2kx menos omega t al cuadrado por omega e a la menos kx menos omega t al cuadrado. Multiplicamos nuevamente el 2 y la omega por los múltiplos del
dentro del paréntesis y nos queda 2 omega kx menos 2 omega cuadrado t por e a la menos kx menos omega t al cuadrado. Y ahora sacamos la segunda derivada parcial de la ecuación con respecto de t y nos queda como menos 2 omega cuadrado por e a la menos kx menos omega t cuadrado más 2 omega kx menos 2 omega al cuadrado t por e a la menos kx menos omega t al cuadrado. Entonces sustituimos estos valores que obtuvimos sobre la segunda derivada parcial de cada término en la ecuación de onda y nos queda este término, que es e a la menos kx menos omega t al cuadrado por menos 2k cuadrado más menos 2k cuadrado x más 2k omega t al cuadrado igual 1 sobre v, y dentro del paréntesis está e a la menos kx menos omega t al cuadrado por menos 2 omega cuadrado más 2 omega kx menos 2 omega cuadrada t, este término elevado al cuadrado. De esta ecuación podemos factorizar para el término de e a la menos kx menos omega t al cuadrado, debido a que al ser una exponencial, esta expresión no puede ser igual a 0, por lo cual lo podemos eliminar de la ecuación, quedándonos la ecuación simplificada como menos 2k cuadrada más menos 2k cuadrada x más 2k omega t al cuadrado igual a 1 sobre v al cuadrado menos 2 omega cuadrada más 2 omega kx menos 2 omega cuadrada t al cuadrado, que es sobre la ecuación sobre la que vamos a trabajar ahora. Y ahora podemos recordar que el término k es igual a 2pi sobre lambda, mientras que omega es igual a 2pi por v sobre lambda. Nótese que 2pi sobre lambda es igual a k, por lo tanto podemos definir nuestra función omega como k por v. Y lo que vamos a hacer a continuación es sustituir el valor de omega en la ecuación que teníamos a continuación, sustituyendo omega por kv, quedándonos de este modo: menos 2k cuadrada más menos 2k cuadrada x más 2k cuadrada vt al cuadrado igual a 1 sobre v menos 2k cuadrada v al cuadrado más 2k cuadrada vx menos 2k cuadrada v cuadrada t, este término elevado al cuadrado. Y ahora nos quedamos con este término del lado izquierdo y trabajamos sobre esta igualdad. Disculpe, había un pequeño error algebraico aquí, pero finalmente tenemos que menos 2k cuadrado más 2k al cuadrado vx menos 2k al cuadrado v al cuadrado por t sobre v al cuadrado. Eliminamos las v de la parte de arriba y nos queda la igualdad de menos 2k al cuadrado más menos 2k al cuadrado x más 2k al cuadrado vt al cuadrado igual a menos 2k al cuadrado más menos 2k al cuadrado x más 2k al cuadrado vt, este término elevado al cuadrado. Y al cumplirse esta igualdad, podemos concluir que esta ecuación es una ecuación de onda. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.